El primer consejo es muy sencillo, tener claro cuál es el propósito y el mensaje de nuestra presentación. Tenerlo claro, o sea, antes pararse a pensar y decir, el propósito de mi presentación es, y el mensaje de mi presentación es, tenerlo claro. ¿Para qué? Pues simplemente para tenerlo en la cabeza continuamente y cuando tomemos decisiones para plantear la presentación de cómo hacerla o cómo diseñarla, pues contribuir a este propósito y a transmitir ese mensaje. Las presentaciones que hemos puesto de ejemplo tienen un propósito y un mensaje que puede ser claro. Una presentación del día a día en la empresa para informar sobre cómo va un proyecto, su propósito es informar a los demás y tomar una decisión. Y el mensaje puede ser algo como, tenemos este problema específico y necesitamos solucionarlo para avanzar. Pero tenerlo claro para no irse por las ramas y hacerlo bien. Otro ejemplo que habíamos puesto, una clase de universidad. Pues por ejemplo, el propósito puede ser estudiar un artículo de la Constitución. Y el mensaje, o los mensajes, porque pueden ser varios, pueden ser algo así como este artículo es muy importante para nosotros, para los ciudadanos, o puede ser este artículo tiene 3 aspectos importantes que son tal, tal y tal, o puede ser este artículo se está discutiendo en la actualidad su reforma. Pero tenerlo claro desde el principio. Las presentaciones de Steve Jobs tenían un propósito y un mensaje. El propósito era siempre el mismo, salir corriendo a la tienda a hacer cola para comprar el producto. Y tenían un mensaje claro, y él, o muy pocos, 1, 2 o 3 mensajes. Cuando presentó el iPad, Steve Jobs dijo, pues este producto es totalmente nuevo y nos permitirá hacer esto, esto y esto. Cuando presentó el iPad 2, el mensaje claro era, es más fino y más ligero, etcétera, etcétera. Siempre había un mensaje claro y un propósito. Y en el ejemplo que hemos visto de Al Gore, en sus conferencias, sus charlas sobre el cambio climático que se plasmaron en un documental que ganó un Oscar, su propósito es que hagamos algo para reducir el cambio o eliminar el cambio climático, porque es realmente un problema. Y su mensaje era, todos tenemos que contribuir, y es lo que él intentaba. Así que una presentación tiene un mensaje y un propósito, y ese mensaje no puede ser oculto, tiene que ser claro y hacerlo explícito, y cuando la planteemos, transmitírselo a los demás, ese mensaje, ¿vale? Que quede claro. Bueno, esos mensajes, porque puede ser más que uno. Pues ese es nuestro primer consejo, tener claro el propósito y el mensaje o los mensajes, y tenerlo en la cabeza, y cuando vayamos a tomar decisiones, pues tenerlo en cuenta. Un ejemplo muy típico, en esta universidad todas las carreras, todos los estudios tienen una asignatura de inglés y los alumnos, los estudiantes suelen dar una pequeña presentación, una pequeña charla en inglés a los compañeros y al profesor. ¿Cuál es el propósito de esta presentación? Es convencer al profesor o a la profesora de que sabemos inglés. No es otro, no es entretenerle y no es entretener a los compañeros ni inspirarles, es convencer al profesor o a la profesora de que sabemos inglés. Si esto lo tenemos claro, cuando vayamos a prepararla, por ejemplo, no tiene sentido gastar horas y horas en buscar fotos chulas en internet para el PowerPoint, porque eso no ayuda al propósito. Pero que sí puede ser interesante gastar ese tiempo en preparar un discurso, en ensayar la pronunciación, en anticiparse a posibles preguntas y ver cómo las contestamos en inglés. ¿De acuerdo?